Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, jóvenes caficultores. Sean bienvenidos a un día más a la clase del día de hoy, a su curso de trazabilidad social del conocimiento a la acción. Mi nombre es Carlos Chávez, trabajo en la Fundación Conducafé como responsable del departamento de flota. El día de hoy pues tengo el agrado de acompañarles como su moderador de esta clase del día de hoy del curso virtual de jóvenes caficultores, que es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé por medio de Plan Nescafé y en esta ocasión en compañía pues por supuesto de Swiss Contact. Antes de comenzar, quiero darles las siguientes recomendaciones que ustedes pues pueden ver en pantalla. Como siempre, pues es mantener el micrófono apagado cuando nuestro especialista del día de hoy esté impartiendo la cátedra. Además, para que no tengamos interrupciones. Conectarse preferiblemente desde una computadora o una tableta. Lo pueden hacer igual desde un teléfono, no hay problema. Las recomendaciones son básicamente las mismas. Verifiquemos que la conexión a internet pues esté estable, que no tengamos problemas. Eh, para futuras clases, pues conectarse unos 5 minutos antes para que podamos validar siempre esto. Eh, durante la clase necesitamos que por favor tengamos participación de ustedes para que podamos despejar preguntas, dudas, consultas. También lo pueden hacer a través de las redes sociales como Facebook, YouTube y Telegram. Eh, También recordarles que es muy importante que dejen su asistencia para que podamos para que puedan recibir al final del curso, pues lo que es su diploma y demos constancia de que estuvimos aquí. La clase de hoy es sobre planes de acción. Ok, vamos a ver. Diseño de planes de acción para erradicar el trabajo infantil y forzoso en nuestra comunidad. Tengo el agrado de presentar al expositor del día de hoy, cuyo nombre es Emerson Ulloa, especialista en desarrollo transformador, con 14 años de experiencia laboral en ONGs de desarrollo humano, en la implementación de programas y proyectos con énfasis en niñez, juventud y el liderazgo local, con un enfoque en derechos humanos y en trabajo en asocio. Actualmente se desempeña como coordinador de proyectos en una ONG que de ayuda humanitaria. Eh, Sin más preámbulos, pues los voy a dejar con el licenciado Emerson el día de hoy, al cual le damos la bienvenida y agradecemos por estar con nosotros el día de hoy y por impartirnos la clase que pues será de mucho aprovechamiento para todos los jóvenes caficultores que el día de hoy nos acompañan. Adelante, licenciado. Gracias, Carlos, y bueno, un saludo a todos los jóvenes caficultores, ¿verdad? Que están siendo parte de esta importante iniciativa, pues, que de alguna manera está permitiendo, pues, que cada día tengamos mejores cafés y sobre todo, pues, cafés de calidad libres de trabajo infantil. Bueno, vamos a iniciar este espacio y parte de los aprendizajes que estaríamos, pues, compartiendo el día de hoy, pues, tiene que ver con aquellos elementos que vamos a tomar en cuenta o que de repente pues necesitamos tomar en cuenta para la construcción de un plan de acción comunitario, partiendo pues de un diagnóstico obviamente comunitario. Eso tiene que ver con que pues la comunidad tiene que ser siempre sujeta de su propio aprendizaje, tiene que optar por mejores formas de poder hacer las cosas y esto tiene que ver con una planificación acertada donde todos y cada una de las personas pues son sujetos de aprendizaje. Vamos a estar también hablando un poco acerca de por qué es importante pues construir una visión comunitaria y por qué cuando hablamos de planes de acción siempre debe de existir una visión comunitaria. ¿Cuál es como la importancia de poder tener una visión a nivel de la comunidad? También vamos a hablar acerca de por qué es importante que la comunidad pues, pueda crear esos planes de acción para la protección de la niñez y hacer una gestión comunitaria. Esto tiene que ver con que las acciones que van a estar desarrolladas por la comunidad a través del liderazgo, pues van con un fin o un enfoque, en este caso de niñez,
y partiendo de toda una programación. Y bueno, aquí vamos a ver un poco acerca de quiénes son esos actores que intervienen en este proceso. Vamos a ver también algunos temas relacionados a cómo elaborar un plan de acción comunitario lo más práctico posible, ¿verdad? Solamente con aquellos elementos mínimos que debería llevar un plan. Vamos a hablar acerca de cuáles son esos pasos para poder construirlo, algunas acciones en las que pueden participar los y las jóvenes para mejorar su entorno a nivel de la comunidad, y asimismo pues vamos a estar también dialogando un poco acerca de cuáles son aquellas líneas de acción en las que nosotros podemos mejorar, digamos, los entornos a nivel de la comunidad y que esto permita protección, y dónde podemos acudir en caso de una denuncia, por ejemplo, con un tema de violación, con un tema de vulneración de derechos, con un tema de abuso, etcétera. Entonces, ¿cuál podría ser esa ruta de comunicación para obtener pues los mejores resultados? Podemos decir que en este punto es importante mencionar que muy probablemente no en todas las zonas del país sucede de la misma manera, pero hoy vamos a ver algunos casos específicos donde funciona de esta forma. Y bueno, si alguien todavía no está implementando algunas acciones para propiciar la cultura de la denuncia, entonces creo que puede tomar esos elementos o esos factores que le pueden ser de mucha utilidad. Para la reflexión de hoy, ¿verdad? Mencionamos que todas las cosas son imposibles mientras lo parecen, pero una vez que se desarrolla, ya miramos que las cosas no son tan imposibles como nosotros creíamos. Si miramos la siguiente lámina, vamos a encontrar acá algo muy importante, y es que queremos que todos y cada uno de ustedes pues puedan darnos esos conocimientos previos que tienen sobre el tema. Eh, Aquí en el chat hay un enlace que ustedes lo pueden ver justamente ahora, donde pueden ingresar a ese cuestionario que está por ahí y contestar esas sencillas preguntas solamente para saber nosotros qué conocimientos previos ustedes tenían sobre el tema, y posteriormente, al finalizar la clase, pues vamos a tener otro nuevo cuestionario que nos va a permitir pues medir ese nivel de avance en conocimientos que ustedes han tenido. Entonces, aquí tienen este código QR que yo les animo pues para poderlo escanear, y pues los que no puedan escanear este código QR porque de repente pues no están con dos aparatos al mismo tiempo, entonces pueden ingresar a ese enlace que se les colocó y pueden ir contestando las preguntas. Estas preguntas están diseñadas de la siguiente forma, relacionadas a los planes de acción. La primera nos dice: ¿la comunidad requiere de la elaboración de planes de acción para enfrentar sus problemas sociales? ¿Creen ustedes que esto es verdadero o creen ustedes que esto es falso? Hasta ahorita tenemos 5 personas que han contestado la pregunta, y bueno, pues les animamos a que más personas se nos estén integrando. La segunda nos dice: una de las contribuciones de los líderes comunitarios de las organizaciones son las siguientes. En primer lugar, o como parte de los roles de liderazgo comunitario, es identificar los problemas comunitarios que les afectan, afianzar un partido político, es decir, las acciones que vamos a hacer sirven para posicionar un partido político, o por último, vamos a pensar en que ninguna de estas es correcta. Entonces, aquí ustedes pues pueden colocar las respuestas que consideren pertinentes. Si miramos la tercera pregunta, por acá nos dice: para identificar los problemas comunitarios en trabajo infantil y trabajo forzoso, en primer lugar requerimos de un diagnóstico que nos detalle los principales problemas de la comunidad, requerimos de estudios realizados en otras comunidades y no en la que vamos a trabajar el tema, o realizar una encuesta solo a los líderes comunitarios. Entonces, ¿qué creen ustedes que necesitamos nosotros revisar? ¿Qué creen ustedes que nosotros necesitamos tener claro para poder trabajar el tema de trabajo infantil y trabajo forzoso? Y por último, preguntamos: ¿qué actores deberían de participar en la elaboración de los planes de acción personales y comunitarios para la prevención del trabajo infantil y trabajo forzoso? Número 1, los líderes comunitarios. Número 2, poblaciones en general de la comunidad. Número 3, algunas autoridades locales o municipales. Número 4, empresas privadas. Número 5, ONGs. Y por último, pues todas las anteriores. Los que creen que todos este paquete de organizaciones, liderazgo comunitario, deben de contribuir para poder llevar a cabo los planes de acción comunitario, entonces pues pueden seleccionar todas las anteriores. Muy bien, aquí les queda entonces el enlace para los que todavía pues no han terminado, ¿verdad? De poder colocar esas respuestas, entonces les animamos para que lo puedan hacer. Muy bien, entonces iniciamos con este tema.
relacionados a los planes de acción comunitario. Como pueden ver ustedes en esta imagen, es una imagen sencilla, pero muy significativa, porque aquí tenemos, por ejemplo, elementos de inclusión. Generalmente, cuando hablamos de planes de acción comunitario, solamente se ha acostumbrado a que participen sectores de la población o sectores de la comunidad, y cuando hablamos nosotros de planes de acción comunitario, realmente debe de participar toda la representatividad de la comunidad. Y generalmente dentro de una comunidad no solamente encontramos personas convencionales, sino que también encontramos personas con discapacidad. Y esa es una realidad que tenemos en nuestras comunidades. Y esas personas con discapacidad deben de ser incorporadas al momento de elaborar esos planes de acción comunitarios, porque si no son incorporadas, entonces obviamente no van a quedar incluidas dentro de ese marco de población de enfoque que vamos a tener. Muy bien, vamos a ver la siguiente lámina para ir definiendo un poco de qué se trata este asunto. ¿Qué entendemos entonces por un plan de acción? En primer lugar, pues no existe una definición tan completa, ¿verdad? Pero sí, digamos, algunas aproximaciones que podemos hacer acerca de los planes de acción. En primer lugar, podríamos decir que un plan de acción es un conjunto organizado de estrategias, de actividades diseñadas para abordar o resolver, digamos, problemas específicos dentro de una comunidad. También podríamos decir que este tipo de plan, ¿verdad?, se desarrolla con la participación activa de todos los miembros de la comunidad y que puede abordar una amplia gama de áreas como la salud, como la educación, como el medio ambiente, como la seguridad, entre otros. Pero también este plan puede ser específico en uno de estos temas. Entonces podemos tener un plan de acción enfocado en tomar muchos planes, pero también podemos tener un plan de acción enfocado en un tema específico. Si miramos la siguiente lámina, vamos a ver un poco acerca de los objetivos. Entonces, cuando hablamos un poco, digamos, de estos planes de acción, ¿qué es realmente lo que estamos buscando a nivel de la comunidad cuando estamos trabajando, creando los planes de acción? Entonces, el objetivo de desarrollar un plan de acción a nivel de la comunidad, en primer lugar, es mejorar la calidad de vida de los residentes de una comunidad. Entonces, cuando nosotros hacemos planes de acción, es porque probablemente hay una situación dentro de la comunidad que no está bien y que necesita ser abordada. Entonces, ¿a través de qué lo vamos a hacer? Bueno, a través de esta herramienta que podemos conocer como un plan de acción. Para lograr esto, pues el plan suele incluir o debería de incluir algunos pasos concretos, ¿verdad? Y sobre todo alcanzables. Debería de existir la asignación de recursos, cronogramas, es decir, actividades en tiempo y forma que se van a cumplir, y responsabilidades claras de las partes que van a estar llevando a cabo cada una de las actividades pues ya identificadas en el plan. Además de esto, podemos involucrar, por ejemplo, la colaboración de algunas organizaciones locales, organizaciones gubernamentales y sobre todo sin fines de lucro, pues para maximizar el impacto de los recursos disponibles. A este punto, entonces, entendamos lo siguiente. Y es que esta herramienta de plan de acción puede ser trabajada a nivel de la comunidad, pero de alguna manera necesitamos el involucramiento no solo de la comunidad, sino que de otras partes, por ejemplo, las ONGs que tienen algún tipo de intervención, las asociaciones que tienen algún tipo de intervención en la comunidad, algunas secretarías, como por ejemplo Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, empresa privada y otros actores que se encuentren dentro de la comunidad que de alguna u otra forma pues tengan intervención ahí en ese territorio. Entonces, todos estos elementos debemos de tenerlos para poder llevar a cabo un plan de acción. Si miramos la siguiente lámina, podemos ver acá, en este caso, que antes de hablar de generar un plan de acción que permita abordar todas las situaciones, digamos, que están ocurriendo dentro de una comunidad específica, es importante de alguna u otra forma que podamos construir junto a la comunidad nuestra visión comunitaria. Y bueno, ¿qué es en sí una visión comunitaria? En primer lugar, es la descripción aspiracional del futuro deseado de esta comunidad. Es decir, la comunidad nuestra está de esta forma, pero a mí me gustaría que la comunidad en un par de años, en 5, en 10 años, 15 años, 20 años, esté de esta forma, por ejemplo. Entonces, podríamos decir, solo para citar un ejemplo, bueno, actualmente mi comunidad tiene un 10% de personas analfabetas, por ejemplo, ¿verdad? Que no saben leer y escribir, principalmente acá. Luego podríamos decir, bueno, a 20 años me gustaría que en mi comunidad no existiera ninguna persona que no sepa leer y escribir. Entonces, así con elementos tan claros y sencillos como esto, comenzamos a pensar, ¿verdad? O en describir o en aspirar cómo queremos que esté
nuestra comunidad. Luego, esta visión comunitaria nos va a permitir a nosotros preguntarnos cómo están estructurados los miembros dentro de la comunidad. Es decir, tenemos organizaciones de base comunitaria como patronatos, como juntas de agua, como asociación de padres y madres de familia, como comités, etcétera. Entonces, pensamos, cuando vamos a construir esta visión comunitaria, quiénes son esos actores que están conformando los procesos de desarrollo dentro de la comunidad. Y por último, vamos a pensar cómo esta comunidad actualmente está resolviendo los conflictos. Una vez que nosotros tengamos claro estas tres situaciones, vamos a pasar entonces a sentar las bases. ¿Y cuáles son las bases para poder sentar una visión comunitaria? En primer lugar, la participación comunitaria. Generalmente, cuando construimos la visión comunitaria, hemos cometido un error y es que incluso las organizaciones, cuando llegamos a una comunidad, solo hablamos al liderazgo comunitario. Y en efecto, tiene algo de sentido porque son la representatividad de la comunidad. Por ejemplo, traer solamente al patronato comunitario o traer solamente a la junta administradora de agua, por ejemplo. Pero es importante cuando vamos a trabajar la construcción de la visión comunitaria que participe la mayor cantidad de personas posibles. Porque si bien es cierto, estas estructuras son representatividad de la comunidad, pero cuando vamos a trabajar la visión que queremos para la comunidad, no solamente necesitamos incluir al liderazgo comunitario, sino que necesitamos que participe toda la comunidad para que la comunidad esté consciente de dónde quiere verse en 5, 10, 15, 20 o 30 años, ¿verdad? Porque la visión puede ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Es importante también que la comunidad pueda establecer cuáles son los objetivos y las metas que la comunidad necesita alcanzar para verse de esa forma, por ejemplo. Y volvamos al ejemplo que les ponía anteriormente, cuando hablamos, por ejemplo, de que queremos que nuestra comunidad en 10 años no tengamos personas que no sepan leer y escribir. Bueno, ¿cuáles son las metas o cuáles son los objetivos entonces? Bueno, que las personas sepan leer y escribir. ¿Qué necesitamos hacer para que esto ocurra? Entonces, bueno, podemos trabajar con el centro educativo, podemos pedirle a los jóvenes de último año o de tercer ciclo, por ejemplo, que puedan ayudar a estas personas que generalmente son adultos para que puedan aprender a leer y escribir en los próximos años. Situaciones como esas, por ejemplo, la comunidad debe de ir trabajando. También es importante ver cuáles son los valores y principios que actualmente la comunidad tiene, porque esos son los elementos que le van a permitir poder alcanzar esa visión comunitaria. Por eso, si se fijan, estas primeras tres que tenemos acá en color café son las bases para construir la visión comunitaria. Luego tenemos una situación intermedia y es que la comunidad debe y necesita ser resiliente ante las situaciones que están ocurriendo. Por ejemplo, como una comunidad que ha sido destrozada por huracanes, que está siendo destrozada incluso por elementos como la violencia, por ejemplo, es capaz de poder sobrellevar esas situaciones y aún así generar desarrollos a nivel de su comunidad. Esto tiene que ver con la resiliencia. El tema de la sostenibilidad, cómo los proyectos que llegan a una comunidad realmente son sostenibles y cuando se va la organización que los estaba apoyando, cuando ya no tienen financiamiento, cómo la comunidad es capaz de poder llevar a cabo estas acciones para pues poder alcanzar los objetivos que se ha planificado. Es muy, pero muy importante que hablemos del tema de sostenibilidad relacionado al desarrollo, porque no vamos a tener o lograr el desarrollo si no existe sostenibilidad en los procesos que la comunidad implemente o desarrolle. Y aquí un elemento muy importante y que se lo voy a traer a la mesa. Por ejemplo, de todos y cada uno de ustedes, más de 200 personas que estamos conectados acá, están recibiendo, digamos, este proceso de manera directa. Pero si queremos que esto realmente sea sostenible, el conocimiento no debe de quedar únicamente en ustedes o en nosotros que lo estamos recibiendo, estamos compartiendo, sino cómo yo puedo replicar estos conocimientos con mi vecino, con mi vecina, con mis hermanos de casa, con mis primos, con mi sobrino, y luego entonces ya se vuelven procesos un poco más sostenibles. Y por último, todas estas acciones nos van a crear a nosotros una identidad cultural y ahí, una vez que nosotros ya tenemos una identidad cultural, es cuando van a decir, me gusta ir a esta comunidad porque ahí todas las personas son amigables. Ya tenemos identidad cultural. Me gusta ir a esa comunidad porque ahí no encontramos situaciones de violencia. Ya tenemos identidad cultural. Me gusta ir a esa comunidad porque ahí todas las personas son muy educadas, saben leer y escribir, etcétera. Ahí estamos generando identidad cultural. Entonces, al final, nuestra visión comunitaria nos va a permitir a nosotros, pues, generar una identidad
cultural. ¿Por qué estoy hablando de todos estos elementos? Porque cuando queremos combatir el tema del trabajo infantil, necesitamos generar las bases para poder posteriormente tener una identidad cultural que permita tener comunidades libres de trabajo infantil. Si miramos la siguiente lámina, por ejemplo, vamos a encontrar aquí que para hablar de estos elementos relacionados a la planificación comunitaria, hay algunos actores que participan en la construcción de estos planes. Pero antes de hablar de ello, es importante que pensemos en la organización comunitaria. ¿Qué es una organización comunitaria? En términos sencillos, es cuando un grupo de personas se unen para reflexionar sobre un tema específico y que ese tema de alguna manera está afectando su comunidad. Esa comunidad está buscando soluciones a esos problemas que han encontrado. Y esos problemas pueden ser de tipo social, de tipo cultural, político, económico, productivo, etcétera. Puede ser variada la cantidad de problemas, pero lo más importante es que la comunidad se ha organizado para poder hacer algunas acciones en beneficio de mejorar esa situación. Ahora bien, dentro de una comunidad, en el caso de Honduras, por ejemplo, estas son las estructuras que más encontramos a nivel de la comunidad. Patronatos comunitarios, por ejemplo. Tenemos juntas administradores de agua. Tenemos asociaciones de padres y madres de familia, grupos religiosos. Tenemos comités de protección contra el trabajo infantil. Tenemos otros, por ejemplo, como los comités locales de aseo y saneamiento, por ejemplo, comités CODELES, por ejemplo, etcétera. Entonces, vamos a tener otras estructuras, pero dentro de lo que tenemos a nivel de Honduras, en el caso de Honduras, tenemos estas estructuras. Probablemente en otros países como Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, por ejemplo, otros países pueden tener otras estructuras con otros nombres, pero que de repente vienen haciendo las mismas acciones o desarrollando los mismos roles que estas estructuras que nosotros tenemos en Honduras. ¿Qué hacen entonces estas estructuras? En primer lugar, trabajan por un objetivo en común. Esto es lo que define las estructuras. Que un patronato comunitario esté enfocado en el desarrollo comunitario de la comunidad. Que la Junta Administradora de Agua tiene su objetivo y es llevar agua de calidad a cada uno de los hogares, por ejemplo. Que la Asociación de Padres y Madres de Familia está enfocada en que dentro del centro educativo existan las situaciones de paz que permitan a los docentes desarrollar sus clases en ambientes adecuados, por ejemplo. Entonces, ese enfoque les permite realmente tener un objetivo en común. ¿Para qué? Bueno, para enfrentar los problemas sociales que les están afectando y luego priorizar las intervenciones que se van a llevar a cabo. Si miramos la siguiente lámina, vamos a encontrar entonces que cuando hablamos de esa planificación comunitaria, va a ser súper importante desarrollar un diagnóstico comunitario. Es difícil poder decir nosotros que vamos a trabajar un plan si no tenemos los elementos que nos digan en qué nos vamos a enfocar. Para eso nosotros necesitamos un diagnóstico comunitario, que esta herramienta, que puede ser un proceso también, ¿verdad? Debe de ser participativo y muy sistemático, es decir, que cumpla diferentes pasos, ¿verdad? Este proceso sistemático y participativo debe de comprender la realidad de la comunidad en términos de sus necesidades, de sus recursos, de sus problemas, de sus potencialidades y también de sus debilidades. El diagnóstico va a decir cómo está esta comunidad de la educación, cómo está esta comunidad en términos religiosos, cómo está esta comunidad en términos de paz o en términos de violencia, etcétera. Entonces, ese diagnóstico va a permitir de alguna manera que la comunidad se analice y diga, estamos de esta forma, pero esta realidad necesitamos cambiarla por esta realidad. Entonces, ¿cómo debe de ser el proceso de diagnóstico? En primer lugar, participativo. Y aquí volvemos a lo que decíamos anteriormente. Cuando hablamos nosotros de que la comunidad debe de involucrarse, es que debe de involucrarse, porque necesitamos tener la opinión de la comunidad con respecto a muchos temas. Ahora bien, hay una realidad que de repente solo está pasando en Honduras, pero que probablemente también ocurre en otros países, y es que en muchas ocasiones lo que sucede es que cuando hablamos de participación en procesos de diagnóstico, solo quiere involucrarse el liderazgo representativo de las organizaciones que acabamos de ver y no toda la comunidad. Ese es un gran error, porque si bien es cierto, tenemos esta representatividad dentro de la comunidad, pero necesitamos que en procesos claves como el plan de acción y el diagnóstico comunitario, la comunidad entera participe. ¿Por qué razón? Porque la comunidad debe de ser consciente de cómo está
Y una vez que esté consciente de cómo está, debe la comunidad misma de proponer las acciones que requiere para poder salir de la situación que les está afectando. Entonces, este proceso debe de ser incluyente. Por ejemplo, hablábamos al inicio que dentro del proceso de participación debemos de tener personas, por ejemplo, con discapacidad, que generalmente dentro de las reuniones nosotros no vemos con personas con discapacidad participando en los procesos. Entonces, esas voces y esas necesidades que tienen las personas con discapacidad quedan allá en los hogares y nadie las escucha. El proceso debe de ser participativo y cuando tengamos diagnósticos comunitarios hay que sacarlos, pero generalmente lo que ocurre en nuestras comunidades es que más bien escondemos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y estamos siendo excluyentes. Pero el proceso de diagnóstico nos dice que debemos de ser incluyentes, es decir, incluir a todas las partes que necesitamos nosotros sentar y poder reflexionar sobre una situación específica dentro de la comunidad. Este proceso de planificación también tiene que ser intencionado, es decir, nosotros debemos de decir, bueno, estamos conscientes de esta realidad que está ocurriendo, entonces, bueno, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque necesitamos mejorar nuestra comunidad, entonces el proceso debe de ser intencionado y la intención es mejorar las condiciones de bienestar de toda la población, incluyendo los niños y las niñas que viven dentro de la comunidad. Este proceso de diagnóstico puede ser liderado por la comunidad a través de su liderazgo comunitario con la participación de toda la comunidad, pero también puede ser liderado por agentes externos, por ejemplo, con ONGs. Y aquí vamos a poner el caso de una ONG X que llega a una comunidad para querer abordar los problemas que afectan a esa comunidad, pero no sabe de dónde partir. Y solamente con sacar un listado de las problemáticas que le digan los líderes o las personas de la comunidad no es suficiente. Entonces, lo que hacen muy a menudo las organizaciones, principalmente las ONGs, es que desarrollan junto a la comunidad un proceso de diagnóstico comunitario. En este caso, lo lideran estos agentes externos, que llámese ONG, por ejemplo, o puede ser el gobierno local, ¿verdad? Es decir, las municipalidades, pero debe de estar incluido el liderazgo comunitario y participar completamente la comunidad, incluyendo a las personas con discapacidad para que tengamos pues ese tipo de enfoques. Si miramos la siguiente lámina, por favor. Aquí miramos entonces que ese proceso de diagnóstico que parece ser engorroso, realmente no lo es. Porque al realizar un proceso de diagnóstico comunitario, en primer lugar requerimos de qué? Bueno, de una asamblea comunitaria. Esta asamblea comunitaria va a seleccionar los líderes de las organizaciones de base comunitaria que van a representar. Aquí hay un tema muy importante. Una vez que nosotros identificamos la problemática de la comunidad, hay que hacer acciones para poder, pues, darle respuesta o darle salidas a esa problemática, porque si no, entonces solo nos vamos a quedar con la información, pero la información se necesita para tomar decisiones. ¿Con quiénes vamos a tomar las decisiones? Con el liderazgo de la comunidad. Entonces es importante que en asamblea comunitaria, una vez que nosotros tengamos el diagnóstico de la comunidad, que estamos en educación de esta forma, que estamos en salud de esta forma, que estamos a nivel de violencia o de paz de esta forma y otros elementos que pueden haber, es importante que la comunidad a través de esa asamblea comunitaria elija quiénes son las personas que van a poder representarles en las mesas de trabajo, porque cuando se realiza un diagnóstico, entonces desarrollamos procesos diferenciados. Por ejemplo, una mesa se va a encargar del tema de educación, a abordar la problemática de educación, otra mesa se encarga de abordar los problemas de salud, por ejemplo, otra mesa se encarga de abordar los problemas de salud mental, por ejemplo, con niñez, etcétera. Entonces, es importante que la asamblea identifique y elija quiénes van a ser esas personas que van a representar. En un segundo momento, es importante identificar esa problemática a través de las lluvias de ideas, que eso ya es parte del proceso de diagnóstico. Una vez teniendo ya la problemática, vamos a priorizar esa problemática. ¿Por qué razón? Porque dentro de educación vamos a encontrar muchos temas. Tenemos niños con inasistencia, tenemos niños que no asisten porque están trabajando, tenemos padres que no mandan a sus niños a la escuela, tenemos niños que de repente tienen problemas con sus útiles escolares, etcétera. Es importante que hagamos una lista de las situaciones que están ocurriendo en un sector específico, en este caso de educación, por ejemplo, y luego prioricemos. Es decir, priorizar es que dentro de todo ese marco de situaciones que hay, vamos a elegir con esa mesa de trabajo en qué nos vamos a enfocar.
y decir, bueno, lo que nosotros queremos es educación de calidad para los niños. Muy bien, ¿qué necesitan los niños para tener educación de calidad? En primer lugar, que asistan. Muy bien, entonces trabajemos en aspectos para que los padres y madres de familia manden a sus hijos a la escuela. Y así, sucesivamente, en el diagnóstico comunitario se van definiendo los elementos para poder ir abordando cada una de esas situaciones. Entonces, probablemente van a tener una lista de 30 situaciones, pero dentro de esas 30 van a decirnos ustedes, dentro de este año solo vamos a trabajar estas 5 o vamos a trabajar estas 10, o si las pueden trabajar todas, ni cosa mejor, pero la priorización nos ayuda a enfocarnos en aquellas situaciones que son necesarias y otras que son urgentes. ¿Verdad? Entonces, eso lo hacemos una vez que hemos desarrollado el proceso de diagnóstico. Vamos a establecer también las acciones concretas y esta la podemos hacer a través de un árbol de problemas, es decir, tenemos una problemática y vamos a ver qué está ocasionando esta problemática y qué situaciones está dando como consecuencia esta problemática y después tener un árbol de soluciones para cada una de las situaciones que hemos ido encontrando. Si miramos la siguiente lámina, por favor. Esta segunda lámina nos habla de los elementos esenciales que nosotros como parte de la comunidad, como parte del liderazgo comunitario, como parte del equipo de jóvenes dentro de una comunidad, de un comité X, etcétera, necesitamos asegurar unos elementos claves o necesarios para llevar a cabo una planificación comunitaria. Entonces, en primer lugar, cuando vamos a hablar de una planificación comunitaria, necesitamos tener 4 elementos muy claros. En primer lugar, es que existe un interés común dentro de la comunidad. Miren, si la comunidad realmente no quiere abordar una problemática, va a ser bien difícil que esa problemática pueda ser abordada. Les voy a poner un ejemplo. Si la comunidad realmente no está interesada en erradicar el trabajo infantil o en prevenir el trabajo infantil o en buscar alternativas para disminuir los niveles o los índices de trabajo infantil que tenemos actualmente, realmente no va a ser posible que las acciones que hagamos den resultados. ¿Por qué razón? Porque necesitamos el interés común de la comunidad para abordar una población X. Eso significa que el interés común realmente es la razón principal por la cual existe la unión de esfuerzo. Por eso está la comunidad ahí, porque hay temas que le están afectando y que lo necesita abordar. En un segundo momento, si ya tenemos claro que la comunidad sí quiere trabajar, sí tiene interés común, entonces la comunidad necesita priorizar los problemas que tiene. ¿Para qué? Bueno, la comunidad debe de considerar, ¿verdad? De acuerdo al nivel de afectación que esa situación le está provocando. Por ejemplo, la comunidad dice, miren, es cierto que los niños están aquí enfermos, por ejemplo, pero también hay niños que no están asistiendo a la escuela. ¿Qué es lo prioritario, por ejemplo? Bueno, salvaguardar la vida de la persona es prioridad. Por ejemplo, un niño enfermo no va a tener mayor rendimiento en su estudio. Entonces, bueno, abordemos la situación de salud que tenemos actualmente en la comunidad y posteriormente, entonces nos enfocamos en aspectos como educación. La comunidad debe de ir aprendiendo, por ejemplo, a ir priorizando esas situaciones. En un tercer momento, vamos a ver que una vez que tenemos interés común, que hemos priorizado los problemas, entonces ahora sí, tenemos elementos para trabajar un plan de acción conjunto. Este plan de acción simple y sencillamente nos va a dar a nosotros las alternativas de solución ante la problemática priorizada. Y esto lo podemos hacer a través de un árbol de objetivos. Ya tenemos la problemática, ahora es importante que pensemos, comunidad, jóvenes, cómo vamos a abordar esta situación que tenemos. Y les pongo un caso específico. Bueno, la comunidad ya identificó que dentro del sector cafetalero existe mano de obra infantil en la cosecha de café, en el corte de café principalmente. Ya lo tenemos identificado. La comunidad tiene interés en poder resolver el problema. Ya lo hemos priorizado como uno de los problemas centrales. Ahora hay que definir cuáles son las acciones que necesitamos hacer para resolver la situación. Y más adelante vamos a ver que una de estas acciones se nos convierte en lo que conocemos hoy en día como los centros de cuidado y desarrollo infantil, ¿verdad? Que son espacios donde los niños están ahí cuidados y protegidos mientras los padres andan cortando, por ejemplo. Esa podría ser una alternativa. Que en una clase anterior, por ejemplo, mirábamos algunos aspectos de esto. Las casas de alegría, por ejemplo, que existen en Costa Rica, ¿verdad? Donde miramos que en las fincas de café se instalan estas casas, los padres llegan en la mañana con sus hijos e hijas, los dejan en este espacio dentro de esa misma finca, que es una finca relativamente grande,
Ellos se van a cortar y sus hijos quedan ahí cuidados y protegidos a cargo de una persona que les da procesos de enseñanza y aprendizaje, que les ayuda a divertirse, que les da alimentación y están bien. Y una vez que los padres se van para sus casas, sacan a sus hijos de su casa de alegría y se los llevan, por ejemplo. Alternativas como esas realmente valen la pena y que están poniendo pues un énfasis en desarrollar acciones para la prevención del trabajo infantil, hablando específicamente del tema de trabajo infantil. Y por último, entonces, esa planificación debe de llevar una acción y esta acción, pues, simple y sencillamente es la puesta en marcha de las acciones que necesitamos realizar, que es lo que estaríamos conociendo nosotros como un plan de acción, ¿verdad? Entonces, ya miramos estos elementos importantes para la planificación. Primero, interés común. Si no hay interés común, no sigamos con los otros tres. Ahí nomás nos quedamos porque la comunidad no tiene intenciones de abordar una problemática. Ahora, si hay interés común, pasamos al siguiente nivel, priorizamos los problemas. Tenemos 20, sacamos 5 o sacamos 10. Una vez que los priorizamos, los metemos en un plan y este plan nos va a dar las alternativas de solución ante esa problemática y una vez que ya tengamos bonito por escrito lo que vamos a hacer, ahora lo implementamos. Llevamos a la praxis o a la práctica lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, esos 4 pasos esenciales para llevar a cabo una planificación comunitaria. Si miramos la siguiente lámina, vamos a hablar entonces de un tema específico. Entonces, se recuerda que hemos venido hablando de que hay que priorizar. Entonces, imaginémonos que dentro de la comunidad, como lo habíamos pensado, ya identificamos que una de las situaciones complejas que tiene la comunidad son los altos índices de trabajo infantil. ¿Cómo nos enfocamos entonces? Lo podemos hacer a través de las 3 P's. En primer lugar, tenemos la P número 1, que es la que nos define el problema o la afectación. En este caso, vamos a hablar del trabajo infantil en el rubro del café, que podría ser inasistencia en los centros educativos, que podría ser altos índices de violencia, etcétera. Pero en este caso, vamos a hablar de trabajo infantil en el rubro del café. Como verán ustedes, es un tema específico. Dentro del tema de protección de la niñez hay muchos casos, por ejemplo, tema de abuso, de explotación, etcétera. Pero en este caso, dentro del tema de protección de la niñez, vamos a hablar de trabajo infantil en el rubro del café. Ese sería nuestro problema de afectación. En el número 2, vamos a pensar en aquellas personas o en aquellos actores que tienen que ver con el trabajo infantil que se da. En primer lugar, ¿quiénes? Bueno, los productores son los que tienen fincas. Si no existieran las fincas, no habría trabajo infantil en el sector café. Entonces, ¿están involucrados? Sí, sí están involucrados. Entonces, los tomamos en cuenta nosotros. Segundo, los recolectores. ¿Quiénes son estos? Bueno, de nada serviría que tuviéramos, por ejemplo, productores de café y nadie los cosecharía, nadie cortaría el grano. Entonces, aquí entran los recolectores, que generalmente son los padres de familia dentro de una comunidad, jóvenes y niños actualmente. ¿Quién es otro? Bueno, los niños, porque son parte de esa cadena de producción de la corta de café. ¿Quiénes son esos otros actores? Los padres y madres de familia. Los docentes también, porque de alguna manera tienen que ver, porque esos niños que están cortando café en las fincas, en el mes de febrero, vuelven a los centros educativos. ¿Tienen que ver los docentes? Sí, claro que sí. Hay un nivel de concordancia en que los docentes también. Compradores de café. De nada serviría que cortáramos el café si no hay nadie que lo compre. Entonces, aquí necesitamos y entran como los exportadores y todo eso. Solo estamos identificando quiénes son esas personas que tienen, digamos, personas o actores que tienen algún tipo de relación con el caso que estamos nosotros priorizando. Y en el paso número 3 o en el problema de afectación número 3, vamos a tener los procesos y las acciones. Por ejemplo, bueno, ya tenemos el trabajo infantil, tenemos los actores. ¿Qué necesitamos hacer? Concientizar a las personas, sensibilizar a las personas, crear políticas públicas donde se prohíba, por ejemplo, que en las fincas de café corten niños menores de 14 años, por ejemplo. Esa podría ser una política pública. O podríamos tener también a nivel de declaraciones municipales. En el municipio de San Juan, de X lugar, se prohíbe que durante los meses tales y tales los niños y niñas menores de 14 años corten café, por ejemplo. ¿Verdad? Etcétera. Esas declaraciones pueden de alguna manera funcionar, ¿verdad? Y esto pues de alguna manera pues puede dar resultados. Estas solo son algunas ideas en temas de cómo ustedes pueden ir trabajando, digamos, esas situaciones de solución. Y pueden hablar también de algunos pactos municipales. Por ejemplo, decir, las alcaldías de esta mancomunidad se han reunido para priorizar el tema de trabajo infantil y aquí pues en estos municipios no vamos a permitir que los niños corten café, por ejemplo, etcétera. Entonces, estas son acciones específicas
que llevan procesos de concientización y de sensibilización, porque de nada sirve que las personas estén concientizadas si no están sensibilizadas. Concientizar es que yo estoy consciente de una situación, es decir, no, el trabajo infantil es perjudicial para mis hijos, pero de igual manera me lo voy a llevar a la finca, ¿verdad? Entonces me falta sensibilización. Cuando yo estoy concientizado y sensibilizado, entonces yo digo de la siguiente forma: el trabajo infantil es perjudicial para mis hijos, por lo tanto yo los dejo en casa. O si hay un centro de cuidado dentro de la comunidad, una casa de alegría, entonces mejor yo lo llevo a una casa de alegría, a una biblioteca comunitaria, a una ludoteca comunitaria, y yo me voy a hacer mis trabajos en la finca de café y dejo a mis hijos en estos espacios. En este caso, la persona tiene concientización, pero también está sensibilizada. Entonces, esto solamente como para, a manera de Emerson, ejemplo, lo que hemos venido hablando de cómo enfocarnos. Sí, adelante, Carlos. voy a leerle, Emerson, unos comentarios. Nos dice Edgar, durante la cosecha las fincas no aceptan niños dentro de ellas, solo adultos. Fernanda, en Guatemala, sí, se podría decir que en la mayoría parte de las fincas los aceptan. Creo que solo las que están certificadas se limitan a no aceptarlos, a pesar de que el Código de Trabajo se establece que menores de 14 años no pueden laborar en jornadas de tantas horas ni trabajos forzosos. Nos dice Zaida, es esto que voy a compartir, dice, Costa Rica está dando los primeros pasos con respecto al tema de los hijos de los recolectores de café. La Casa de la Alegría en mi comunidad existe y las empresas es muy... Ay, se vino otro. La Casa de Alegría en mi comunidad existe. Una de las empresas es muy grande y tiene la capacidad económica para llevar a cabo el proyecto. La recolección de café generalmente son extranjeros y se vienen con toda la familia. Cuesta mucho. Cada país, dice Edgar, tiene leyes en caso de trabajo infantil. Edgar, nuevamente los estudiantes pueden cortar café en edad de hacerlo según la ley de trabajo de cada país. En vacaciones ellos participan. Fernanda, totalmente de acuerdo. De hecho, por eso es de suma importancia que los profesionales de trabajo social que laboran para el Estado en las entidades correspondientes se involucren más o de forma adecuada, ya que son los que juegan el papel de concientizar a las comunidades. Muy bien, gracias, María María. Auxiliadora, el último comentario, perdón. Adelante, adelante, En mi adelante. comunidad hay una casa de alegría. Soy de Tarrazú, Costa Rica. Muy bien, realmente me alegro, digamos, que en muchos de los países, al igual que el nuestro, estamos trabajando en temas de poder reducir los índices de trabajo infantil, y esas realmente son alternativas que valen la pena y por eso pues se rescatan. Miren, con el tema de que hay zonas dentro de los países que no permiten, muy cierto lo que dice Marilyn, tiene que ver de alguna manera con las certificaciones que existen, ¿verdad? En unos comentarios que se leían, pero también tiene que ver con el nivel de concientización de un caficultor, por ejemplo. ¿Qué pasa si un caficultor dice, bueno, en mi finca yo no acepto niños que los traigan acá? Entonces los padres que quieran cortar en mi finca, pues deben dejar a sus hijos con alguien más en su casa, con otra persona, y yo estoy consciente de que el trabajo infantil es un problema serio que debe de ser abordado. Entonces, aquí esta persona está consciente de la situación y está sensibilizado. Entonces, tiene que ver con las certificaciones, pero tiene que ver mucho, mucho con este proceso de concientización y sensibilización. Entonces, yo creo que estas acciones, como lo que ya se mencionaban, casas de alegría, centros de cuidado, la ludoteca, la biblioteca, realmente son espacios muy buenos que pueden ayudar a reducir los índices de trabajo infantil durante la temporada de cosecha. Si miramos la siguiente lámina, por favor. Aquí encontramos 6 pasos que nos pueden ayudar a nosotros a llevar a cabo nuestro plan de acción. El primero es definir el objetivo de abordaje, que tiene que ver con el problema que nosotros estamos priorizando. Segundo, identificar un equipo, es decir, una organización de base comunitaria responsable de implementar las acciones. Número 3, mapear a las personas que pueden desarrollar los procesos, determinar los procesos que se van a desarrollar. En un quinto paso, asegurar que todas las acciones a realizar quedan escritos y con un límite de tiempo para su ejecución. Y por último, realizar procesos de monitoreo de cumplimiento. Entonces, desde la definición del objetivo hasta el monitoreo de aspectos para poder llevar a cabo lo que conocemos como nuestro plan de acción. Miramos la siguiente lámina, por favor. Y aquí miramos elementos claves del plan de acción. ¿Qué debe de llevar un plan de acción? Simple y sencillamente,
Procesos, por ejemplo, eventos o reuniones que se van a llevar a cabo. El tiempo en el que estos aspectos, eventos, procesos, reuniones se van a llevar a cabo, es decir, cuándo se van a realizar, en qué fecha, cuándo lo van a hacer. Segundo, recursos, el tipo de recursos que necesitan para poder llevar a cabo. Este recurso puede ser recurso económico, puede ser recurso humano también. Debe de llevar socios o actores claves, es decir, las personas con las que nosotros nos vamos a relacionar o a interactuar para llevar a cabo el plan. Y por último, responsables, quiénes van a ser las personas que van a poner en marcha nuestro plan. Entonces, estos 5 elementos es importante que lo tenga un plan. Acción o actividades que se van a desarrollar, el tiempo, cuándo se van a desarrollar, recursos, con qué lo van a desarrollar, socios, con qué personas se van a relacionar y por último, los responsables, quiénes lo van a llevar a cabo. Entonces, bueno, ¿qué es un plan de acción? Una herramienta metodológica que nos va a permitir a nosotros mejorar las condiciones de una comunidad a través de procesos sistemáticos. Miremos la siguiente lámina, por favor. Aquí, por ejemplo, un esquema sencillo de lo que es un plan de acción. Un objetivo, reducir los índices de trabajo infantil en finca cafetalera. Una comunidad de X, Azacualpa, San Sebastián, solo es un nombre inventado por acá en el año 2024. ¿Cuál fue la situación encontrada? Bueno, que los niños están participando en cortes de café. ¿Qué acciones vamos a realizar? Visitar a los padres, concientización, etcétera. ¿Necesitan presupuesto? No, solo necesitamos visitar. ¿Qué oportunidad de socio hay? Podemos ir con la Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la Alcaldía, u otro actor. ¿Qué fecha lo vamos a hacer? El 28 de mayo, por ejemplo, el 2024. Eso es algo que ya pasó. Responsables, por ejemplo, ¿quiénes lo van a hacer? El presidente del Comité de Prevención de Trabajo Infantil de una comunidad. Entonces, este es un ejemplo sencillo en el que ustedes pueden trabajar su plan de acción. Si miramos la siguiente lámina, por favor. Muy bien, aquí, ¿cómo vamos a medir el avance? Porque el plan lo vamos a echar a andar, pero es importante que midamos el avance. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en una primera instancia, con reuniones de monitoreo con los equipos con los que vamos a implementar. Vamos a revisar los resultados que vamos a obtener, vamos a controlar o a tener control de los objetivos que se van cumpliendo y los objetivos que van quedando pendientes, vamos a estar revisando el plan constantemente, vamos a evaluar los roles que está teniendo el equipo y por último vamos a realizar una rendición de cuentas. Miren, este último elemento, rendición de cuentas, es súper clave. La comunidad debe de saber cuáles son los avances que se están teniendo en una problemática X, ¿verdad? Y como se recuerdan atrás, hablábamos de mesas de trabajo. Entonces, una mesa de trabajo puede ser para abordar el tema de prevención de trabajo infantil. Creamos un comité y este comité, ¿verdad? Puede llevar a cabo estas acciones solo como una forma de poder ir midiendo el avance de nuestro plan de acción. Si miramos la siguiente lámina, vamos a encontrar un video que nos habla acerca de las acciones de planificación que puede hacer la comunidad a través de un comité de prevención de trabajo infantil. Lo que ustedes ven en pantalla es un centro de cuidado en Honduras, que son espacios físicos que se utilizan durante la cosecha de café para albergar a los hijos trabajadores que generalmente han estado involucrados en el tema de la corta de café, pero que los padres están conscientes que ahora esa situación no debe de ocurrir, los dejan en este espacio y ellos se dedican a la cosecha de café, pero para atender esta situación es importante entonces que se pueda contar, por ejemplo, con un comité de prevención de trabajo infantil. La persona que van a ver se llama Carmen Quintanilla, es de un municipio de Intibucá, del occidente de Honduras. Esta mujer es la presidenta de este comité de prevención de trabajo infantil. Ya tiene más de 7 años de poder estar desarrollando este rol dentro de su comunidad y ella se ha formado con muchas organizaciones que han llegado al municipio, es parte también del Consejo Municipal de Protección de la Niñez del municipio de San Juan, y ella ha remitido muchísimos procesos de desarrollo dentro de su comunidad. Ahora vamos a ver específicamente cuál es el rol que ella realiza dentro del centro de cuidado, porque no es su único rol dentro de la comunidad. Ella es, si bien es cierto, es presidenta del comité, pero también tiene otros cargos en otras organizaciones de base comunitaria de la comunidad. Entonces, miremos el siguiente video.
Digamos, para conseguir la alimentación de los niños o fuera un almuerzo diario, nosotros como comité nos esforzamos y salimos a buscar proveedores que puedan ayudarnos durante la temporada. Algunos lo hacen mensual, a otros dan una sola cuota, pero igual somos parte de la comunidad y del comité y apoyamos a las maestras a cómo conseguir ese almuerzo que los niños van a tener a diario en el centro de cuidado. Okay. Entonces, como les mencionaba, esta es una acción específica que hace este comité. Y este centro de cuidado funciona en Honduras. Este es un ejemplo real, ¿verdad?, de lo que se hace en algunas zonas del sector cafetalero, porque, pues, lastimosamente, estas iniciativas, ¿verdad?, desarrolladas por algunas ONG no se ha llevado a cabo en todo el país, pero sí ya está dando pasos, digamos, en algunas zonas productoras de café, ya está en 5 departamentos productores de café, y es una alternativa, pues, para que los padres y madres que son productores de café puedan dejar a sus hijos en este espacio mientras ellos se dedican al corte. Y Carmen es una bueno, es la presidenta de este comité en esta zona de Intibucá, ¿verdad?, del municipio de San Juan Intibucá, que realiza algunas acciones, pues, para la prevención del trabajo infantil dentro de su comunidad y que a su vez, pues, ella hace un rol de poder gestionar los alimentos como parte de lo que debe de hacer la comunidad para asegurar que estos niños dentro de este centro de cuidado tengan alimentación, porque la organización que les financia, así como el gobierno local, no les dan todo, sino les dan una parte, y la comunidad es responsable de poder contribuir también con el apalancamiento de recursos, y en este caso la comunidad lo hace a través de la gestión de alimentos durante la temporada que se tienen a estos niños en el centro de cuidado. Entonces, eso es como parte de lo que realiza Carmen. Algunas acciones concretas de participación en las que los jóvenes pueden, digamos, desarrollar dentro de su comunidad, podríamos tener, por ejemplo, los programas de pasantías. Muchos programas como los que implementa USAID con la academia, por ejemplo, donde permiten que los jóvenes puedan aprender, puedan alfabetizar, por ejemplo, con acciones específicas dentro de su comunidad. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, ¿verdad?, a través de estas pasantías. Pero también tenemos campañas de sensibilización donde las personas pueden desarrollar procesos dentro de su comunidad que permitan mejorar la conexión que existe actualmente con el tema de trabajo infantil. Entonces comienzan ellos a desarrollar algunas campañas que va a permitir a la comunidad, por ejemplo, ser más consciente de la situación que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando hablamos del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que esto pues es el 12 de junio de cada año, generalmente se celebra. Entonces, aquí aspectos como esos, por ejemplo, vale la pena poder resaltar, y que en este año en Tegucigalpa, por ejemplo, se llevó a cabo la encuesta nacional de trabajo infantil de hogares en Honduras, justamente en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. Pues son algunas de las acciones en las que los jóvenes pueden involucrarse. También, si miramos la siguiente lámina, podemos ver que pueden involucrarse en procesos como el tema de muralismo, por ejemplo, pintar en las paredes algunas frases o situaciones de sensibilización, como erradiquemos junto el trabajo infantil, algo que sucedió en Comayagua, por ejemplo, en este caso. También pueden aprovechar los espacios de la escuela para padres y madres que existen a nivel de los centros educativos, donde pueden sensibilizar sobre el tema de trabajo infantil, porque esos padres que van a los centros educativos son los mismos padres muchas veces que van a cortar café con sus hijos a la finca. Entonces, yo creo que ahí se pueden aprovechar los espacios para poder mejorar. Entonces, a través de charlas, como ya lo mencionan en los chats, ¿verdad?, que se pueden dar a los padres y madres de familia, a los mismos docentes, para estar conscientes de esa problemática. Si miramos la siguiente lámina, aquí encontramos también ahora plataformas. Bueno, una vez que nosotros ya estamos conscientes de esto, ¿cómo podemos hacer? Miren, por ejemplo, en Colombia existe una plataforma que se llama Te Protejo. Esta plataforma es buenísima porque no solo funciona para Colombia. Y esta es una app que ustedes pueden entrar, Te Protejo, ¿verdad? Así se llama la app. Y pueden tener estos iconos que ustedes ven acá, buscar cuál es el icono, por ejemplo, que yo estoy señalando acá, que es maltrato, abuso, trabajo infantil. Pueden entrar ahí, les va a pedir información y ustedes reportan un caso específico que está ocurriendo. Esto aplica para la mayoría de los países de Latinoamérica, aunque está en Colombia, pero es una plataforma que puede ver casos a nivel de Latinoamérica. En Honduras, por ejemplo, tenemos la ruta virtual de la denuncia.
que justamente creo que en el mes de mayo se llevó a cabo este lanzamiento, donde por municipio ahora pues se va a contar con un código para poder denunciar los casos a través de una ruta de denuncia. Y estos van a ser específicamente resueltos dentro de un municipio. La siguiente lámina es muy importante porque tiene que ver con la identificación de los casos. Una vez que tenemos nosotros identificado un caso, ¿qué hacemos? Reportamos, comunicamos, operativizamos, es decir, damos el seguimiento con los operadores de justicia y por último hay una resolución. En un municipio X con el que yo trabajo con una ONG, por ejemplo, parte de estos miembros de comité denunciaron un caso de abuso, por ejemplo, con una niña. La comunidad, por ejemplo, se abocó a este comité y este comité entonces les sugirió, bueno, nosotros tenemos la ruta de la denuncia y lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, aquí tenemos unos números en pantalla, ¿verdad? ¿Cómo siguió el caso? Tenemos este número, ¿verdad? Que es el 110. Es importante que no lo leamos como 110, sino como 110, porque también los niños pueden reportar estos casos que están ocurriendo. Entonces no lo miremos como 110, sino como línea 110. Esta línea está habilitada en Honduras desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esta inició en el 2021, por lo tanto, pues está tomando un poco de forma y es muy probable que las denuncias que ocurran después de las 5 de la tarde van a ser remitidas al 911, ¿verdad? Que esta plataforma pues ya está un poco más amplia y podemos tener pues las 24 horas habilitados para poder denunciar y tomar en cuenta que ambas líneas de denuncia son gratis. Entonces, te pueden marcar, pueden llamar, ahí les van a pedir alguna información, la información es anónima y ustedes pueden reportar. En este caso, por ejemplo, que sucedió, el comité le sugirió a la familia que se abocara, por ejemplo, en este caso a la Oficina Municipal de Niñez y Juventud. La Oficina Municipal de Niñez y Juventud reportó este caso al juzgado de paz de ese municipio. El juzgado de paz convocó al juzgado del departamento y luego pues se vino una comisión a dar seguimiento. El señor tiene más de 3 años de estar preso ya porque pues era una vulneración de derechos que había tenido con un miembro de su familia. Entonces, casos como esos pues nos demuestran que realmente estas situaciones pueden funcionar. Muy bien, si miramos entonces la siguiente lámina, vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos visto. En primer lugar, hemos definido los objetivos de un plan de acción. Hemos visto cómo podemos construir una visión comunitaria. Hemos aprendido cómo diagnosticar o cómo desarrollar un diagnóstico comunitario, cómo las organizaciones pueden implementar sus planes de acción, cómo esos elementos esenciales de la planificación nos ayudan a enfocarnos y esto pues construirlo a través de o llevarlo a cabo a través de un formato, que esto va a necesitar un seguimiento de plan y que ese plan pues necesita tener líneas como la 110 y la 911 para poder denunciar esos casos que nosotros podamos encontrar. Cuando sean casos pues específicamente de abuso, de maltrato infantil, pero situaciones, por ejemplo, como abordar el tema de la problemática de trabajo infantil, pues perfectamente lo podemos hacer a nivel de la comunidad a través de un plan de acción. Y ahora sí, pues pasamos, ¿verdad?, a lo que es el desarrollo, ¿verdad?, de el reforzamiento del aprendizaje que tiene que ver con los conocimientos posteriores. En el chat les están colocando a ustedes justamente ahora un enlace en el que ustedes pueden entrar y comenzar a llenar ese formato con las preguntas siguientes. Los que no puedan hacerlo de esa forma y quieran hacerlo a través de este código QR que está acá, perfecto. Entonces, miremos la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿el diagnóstico debe ser participativo, excluyente o discriminativo? ¿Qué creen ustedes? Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico comunitario, ¿este tiene que ser participativo, debe de ser excluyente o debe de ser discriminativo? A, B y C son las opciones que ustedes tienen por acá. Si miramos entonces la segunda consulta nos dice, un elemento a tomar en cuenta. Si me la coloca en pantalla de nuevo, por favor. Bien. La segunda nos dice. Vamos a ver. Okay, acá. Sí. Si me coloca la segunda, por favor. Acá. Ok. Un elemento a tomar en cuenta para la planificación comunitaria es el interés común de la comunidad. ¿Esto es cierto o es falso?
Entonces ahí ustedes hagan su consideración. Una tercera pregunta nos dice a nosotros, por acá, ¿la visión comunitaria busca un mejor futuro para unos pocos, una imagen futurista de la comunidad, la sostenibilidad de los proyectos comunitarios, o creen ustedes que la B y la C son correctas? Y tenemos una cuarta pregunta que nos dice, como persona joven me siento comprometido a contribuir con el desarrollo de mi comunidad, y ahí pues ustedes tienen la opción de decir que sí están comprometidos o que no están comprometidos. Así que muchísimas gracias por participar en este espacio. Le cedo pues el lugar a Carlos, ¿verdad? Para que pueda pues hacer el respectivo cierre de esta jornada. Así que muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Emerson. También dar las gracias a Nestlé, a Fundación Condocafé, a Swiss Contact por permitir el espacio para que todos nosotros estemos aquí el día de hoy, participando y aprendiendo cada día nuevos conocimientos. Por supuesto, dar las gracias al licenciado Emerson por la cátedra que nos ha dado el día de hoy. Adicional, a todos los jóvenes caficultores, invitarles a que participen el día de mañana en el curso que estaremos impartiendo acerca de comunicación efectiva. Nuevamente, darles las gracias a todos por la participación. Yo sé que es un tema que se necesita mejorar y para eso estamos aquí el día de hoy. Y los esperamos el día de mañana nuevamente, participativos como el día de hoy. Y un gusto para Fundación Condocafé, Nestlé, Swiss Contact, tenerlos el día de hoy participando y siendo parte de Jóvenes Caficultores. Y nuevamente, muchas gracias. Tengan todos buenas noches. Emerson, si tiene algo de despedida para los muchachos, pues adelante. De mi parte. Carlos, gracias por el espacio y bueno, ánimo con este tema. Sé que de repente necesita más tiempo para poder retroalimentarse, pero yo creo que aún las pocas acciones que podamos hacer dentro de la comunidad realmente son contribuyentes para prevenir y erradicar el trabajo infantil, principalmente en el rubro del café. Así que feliz noche a cada uno de ustedes. Definitivamente. Muchas gracias y buenas noches a todos.